Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Qué bueno que hicieron acto de presencia. Esta es una hora difícil porque después del almuerzo hay la tendencia de cabecear, ¿verdad que sí? Es lo que en Venezuela llaman la hora del burro. Y no es porque la gente sea burro, ¿no? Sino que allá en Venezuela hay un lugar que se llama Coro y hay muchos burros salvajes. Entonces enseguida después del almuerzo hace un calor infernal y uno ve todos los burros tirados por todas partes y uno dice, esos burros están muertos, pero no, se están echando la siesta porque acaban de comer y además está haciendo un calor terrible. Así que esta es la hora del burro. Pero de todas maneras vamos a tratar de mantenernos despiertos porque vamos a estudiar un tema muy importante. Antes de hacerlo, vamos a elevar una oración al Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has acompañado este día. Pedimos ahora una vez más que nos acompañes en este estudio tan importante. Queremos saber cómo prepararnos para los eventos que pronto estallarán en el escenario de este mundo. Así que pedimos tu dirección, reclamamos la promesa de tu presencia, en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. En primer lugar, quiero darles una introducción al libro de Job. El libro de Job es una obra literaria maestra. Es el libro más antiguo de toda la Biblia, el primer libro que fue escrito que aparece en nuestra Biblia. Fue escrito por Moisés en el desierto de Madián mientras cuidaba las ovejas de su suegro Jetro. Lo escribió más o menos en el año 1500 antes de Cristo. Pero la historia que relata el libro ocurrió más o menos unos 2000 años antes de Cristo en la era patriarcal. La historia se realiza mayormente en lo que hoy es Arabia Saudita. El libro se compone en los primeros 2 capítulos de prosa. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 42 y el versículo 6 es lenguaje poético. Y en el capítulo 42 y el versículo 7 hasta el versículo 17 nuevamente vuelve a ser prosa. Muchas personas han luchado con el libro para tratar de determinar cuál es el tema central del libro de Job. Algunos han concluido que el propósito del libro es tratar de contestar la pregunta ¿por qué sufren los justos? Otros creen que el libro se escribió para animar a la gente para que sean firmes en medio del sufrimiento. Pero vamos a ver hoy en nuestro estudio que hay otro propósito mucho más importante de este libro. El personaje central del libro de Job no es Job. El personaje central del libro, vamos a encontrar, es Dios. El libro de Job describe un juicio o un proceso judicial. Hay un acusador, hay un abogado defensor, hay un juez, se examina evidencia. Un jurado está presente también. Hay un acusado, se da un veredicto y la sentencia final se ejecuta. Es decir, el libro es un libro que describe un juicio que se está realizando en el cielo. Déjenme darles nada más un versículo para que vean el lenguaje judicial que tiene el libro. Hay muchos versículos, aquí tengo anotados tal vez como 25, 30 versículos que podríamos leer donde se usa lenguaje legal para demostrar que esto lo que es un juicio. En Job 16, 19 dice Job, mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Un testigo, testimonio, es lenguaje de un proceso judicial o de un juicio. Es importante recordar que en este libro
Job para esa época no tenía ninguna revelación escrita. No había sido escrito ningún libro todavía del Antiguo Testamento. Así que Job no tenía el beneficio de las escrituras que tenemos nosotros. Él solamente tenía la tradición oral que había sido transmitida de sus antecesores, pero no tenía ninguna revelación escrita. No había ningún libro del Antiguo Testamento todavía que hubiese sido escrito. Otro punto importante es que en el libro de Job los habitantes celestiales están observando lo que está pasando. Pero en la tierra Job no sabe lo que está pasando en el cielo. Él no sabe que él es el tópico de conversación ante todo el universo. Así que es importante recordar que Job no sabe lo que está pasando en el cielo, pero todo el cielo está observando lo que está ocurriendo en la tierra. Ahora, el libro de Job es como un drama. El telón se abre y el telón se cierra y luego se vuelve a abrir con otra escena. Ustedes saben que las producciones teatrales tienen etapas. Así que vamos a notar la primera etapa de la historia o del drama de Job. Se encuentra en Job 1 y los versículos 1 al versículo 3. Se abre el telón y el drama comienza en la tierra. Dice allí en Job 1 y el versículo 1 al 3, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Un hombre súper próspero, un hombre riquísimo, el más rico y el más famoso del mundo de aquella época. Pero a pesar de ser rico, Job era también espiritual. Una combinación muy extraña. Leamos Job 1 y el versículo 4 y luego el versículo 5 al 8. Job 1, 4 y luego el versículo 5 y el versículo 8. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre religioso, un hombre espiritual, un hombre, según dice aquí, perfecto y recto en sus asuntos. Versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, es decir, de la fiesta, Job enviaba y los santificaba, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Fíjense que era un hombre de familia, un hombre que se preocupaba por la espiritualidad de sus hijos. Dice que era él personalmente perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Inclusive Dios mismo dio testimonio en cuanto al carácter de Job. Encontramos en el versículo 8 que Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No solamente el escritor del libro lo describe así, sino que Dios le dice a Satanás, ¿no has visto esas cualidades en mi siervo Job? Es rico, pero espiritual. Un hombre que se preocupa por el bienestar espiritual de su familia. Y además de eso, un hombre que usaba sus recursos para beneficiar a los necesitados. Noten Job 29 y el versículo 12 al 17 para que vean cómo usaba Job sus riquezas. Dice en Job 29 y el versículo 12, aquí está hablando Job,
porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Era un hombre que ayudaba a los necesitados. Usaba sus riquezas para bendecir a la humanidad. Un hombre espiritual, un hombre que se preocupaba por la espiritualidad de su familia, un hombre que usaba sus recursos para beneficiar a los más necesitados. Un día, ahora vamos a ver que se cierra el telón, ya se ha introducido uno de los actores principales, y ahora se va a cerrar el telón y se abre el telón después de acomodarlo, y ahora la escena es el cielo. Job 1 y el versículo 6 hasta el versículo 8. Se celebra una reunión en el cielo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satán. Ahora, los hijos de Dios son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Cada mundo del universo, cada mundo habitado, tiene un representante colocado allí por Dios, que pertenece al gran concilio celestial. Y todos estaban reunidos allí para una reunión de negocios. Así que dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y Jehová dijo a Satanás, recuerden que todo el concilio celestial está escuchando esto. Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y ahora Dios, tal vez con un toquecito de orgullo sano, se va a jactar de su siervo, a Satanás, ante los testigos del jurado celestial. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Vive en tu territorio, pero siervo mío, lo que está diciendo Dios. ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y todo el jurado celestial, todos los representantes están escuchando a Dios jactarse de la fidelidad de su siervo. Pero Satanás le tiene una respuesta. En los versículos 9 al 11 dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, ¿tú crees que Job te sirve nada más porque quiere servirte, porque te ama? Ni lo creas. Es porque tú le has dado los panes y los peces. Es porque tú lo has prosperado. Es porque tú los proteges y no permites que lo toque. Sigamos leyendo. Dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado tú alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? ¿Acaso no estás protegiendo todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el jurado celestial, los representantes del universo están diciendo, ve qué interesante, de verdad que Dios ha rodeado a Job de toda bendición, lo protege, no permite que el maligno lo toque. ¿Será que Job sirve a Dios por interés, por los panes y los peces? Ahora, Dios podría haberle dicho a los representantes, no le crean, ese es un mentiroso. Pero hubieran permanecido dudas en las mentes de los seres celestiales. Porque de verdad Dios había rodeado a Job de toda bendición y había protegido todo lo que tenía. Así que ahora Dios va a responderle a Satanás. Satanás le dice a Dios, tú has comprado la lealtad de Job porque derramas sobre él bendiciones. Job te sirve nada más por interés. Noten lo que dice en el versículo 12
Dios le dice a Satanás lo siguiente: dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Es decir, puedes quitarle todo lo que tienes, pero no lo puedes tocar a él. Y dice, y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Cuál es el punto de contención aquí? El punto de contención es este. Satanás le está diciendo a Dios, ¿te servirán tus siervos aun cuando todo anda mal? Es decir, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la prosperidad y en la adversidad. ¿Acaso tú no has comprado la lealtad de Job con todas las bendiciones que has derramado sobre él? Él no te sirve por amor, sino por los beneficios con los cuales les has prodigado. Así cualquiera. Y Dios le dice a Satanás, así es la cosa. Te dejo que le quites todo lo que, haz lo que tú quieras con lo que él tiene. Y vamos a ver si en verdad me sirve por los panes y los peces. Así que ahora se cierra el telón. Se acomoda el escenario. Se vuelve a abrir el telón. Y estamos ahora en la tierra. Resulta que ahora vienen los sabeos. Le roban los bueyes y las asnas a Job. Y matan a sus siervos. Luego fuego cae del cielo y consume las ovejas y los siervos que cuidan a las ovejas. Los caldeos le roban todos sus camellos y matan a sus siervos. Un viento recio tumba la casa a donde sus hijos están celebrando una fiesta y mata a todos. Estas cosas no ocurrieron en cuestión de días, cuestión de meses, no. Porque dice que un siervo vino y dio un informe de lo que sucedió y dice, mientras ese estaba hablando, vino el otro a decir. Y mientras ese estaba hablando, vino el otro a dar su informe. Sucedió esto en cuestión de unos pocos minutos. Job perdió todo. Perdió bueyes, perdió asnas, perdió ovejas, perdió camellos, perdió siervos, perdió hijos. Quedó en bancarrota. Y todo el cielo está observando para ver cómo va a reaccionar Job. ¿Será que Job va a blasfemar a Dios? ¿Será que Job sirve a Dios por los panes y por los peces? ¿O será que Job sirve a Dios sin interés alguno? Y aunque le vengan males, todavía va a ser fiel a Dios. Vamos a ver qué va a pasar, dicen los seres celestiales. En Job 1, 20 al 22, tenemos la respuesta de Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, señal de abatimiento, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. No tenía razón cuando dijo que Jehová quitó. Lo que pasa es que él no sabía lo que estaba pasando. Recuerden que no tenía Biblia. Él no entendía lo que estaba pasando. No tenía revelación como tenemos nosotros, que cuando vienen cosas malas sabemos que el diablo está metido allí. Así que dice, Dios dio, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y el concilio celestial dice, aleluya, Dios tenía razón. Job sirve a Dios sin interés, por puro amor sirve a Dios. Se cierra el telón, se reacomoda el escenario y ahora se vuelve a abrir el telón y estamos otra vez en el cielo. Job 2 y el versículo 1 al 3. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Ahora fíjense que aquí dice que vinieron otra vez a una reunión, lo cual significa que no viven allí. Satanás vino de un planeta, del planeta Tierra, que le había robado a Adán.
Así que los otros hijos de Dios también que se fueron y que regresaron tienen que haber venido también ¿de qué? De otros planetas. Así que dice, de otro día vienen, Satanás viene entre ellos, el versículo 2 del capítulo 2, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, tal vez con un toque, se le infló un poquito más el pecho a Dios. Dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Pero Satanás tenía una respuesta. En el versículo 4 y 5 dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahora, Dios podría haberle dicho al concilio celestial, no le crean ese mentiroso. Ya se dieron cuenta que es un mentiroso. Job permaneció fiel, pero Dios no quería que hubiera alguna duda en las mentes de los seres celestiales. Ellos podrían decir, ¿de verdad que Dios no permitió que Satanás tocara a Job? De pronto no tiene ningún problema en entregar todo lo que tiene, pero sí tendría un problema con Dios si por algún motivo se le toca personalmente. Así que dice en el capítulo 2 y el versículo 6, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Puedes hacer lo que tú quieras con él, pero no le puedes quitar la vida. Se cierra el telón, se reacomoda el escenario y estamos nuevamente en la tierra. Satanás ahora ha venido a la tierra y va a hacer lo que puede con Job. Job 2 y el versículo 7 y 8. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto, es decir, un pedazo de barro, ¿verdad? Endurecido, de una vasija de barro. Dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. ¿Cómo estaría desfigurado él rascándose con un pedazo de una vasija terrible, afilada? Y entonces ahora Job va a perder el apoyo de su esposa. Job 2 y el versículo 9 y 10. Ha perdido su salud. Ahora va a perder el apoyo de la esposa. Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Es decir, todavía tú te vas a mantener fiel. Maldice a Dios y muérete. ¿Quién había dicho que Job iba a maldecir a Dios? Satanás. Ella está sirviendo como instrumento ¿de quién? De Satanás. Porque le está diciendo a Job, maldice a Dios y muérete. ¿Cómo sirves a un Dios así? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y los seres celestiales están diciendo, aleluya, gloria a Dios. Dios tiene razón. Job todavía sirve a Dios, todavía tiene su integridad, a pesar de que ha perdido todas sus posesiones materiales y también ha perdido su salud y ha perdido también el apoyo de su esposa. Bueno, ahora vienen los tres amigos favoritos de Job a consolarlo. Capítulo 2 y el versículo 11 al 13. Ahora va a perder el apoyo de sus amigos también. Dice allí en Job 2, 11 al 13, y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar,
porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Estaba tan desfigurado que no lo conocieron. Y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto. Y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Era la costumbre de esa época para mostrar abatimiento, para mostrar lamento. Versículo 13, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Y luego, si siguen leyendo el libro de Job, van a darse cuenta que sus 3 mejores amigos lo abandonaron y se tornaron acusadores contra él. ¿Qué es lo que ha perdido Job? Job ha perdido todas sus posesiones materiales, sus siervos, sus hijos, su salud, el apoyo de su esposa y el apoyo de sus amigos. Ha perdido todo menos la vida. ¿Recuerdan la historia de la viuda esta mañana? ¿Cuánto tenía la viuda? Nada tenía la viuda. Y sin embargo, seguía ¿qué? Seguía viniendo al juez para que le hiciera justicia. Ahora, hay algo en el libro de Job que ha dejado a los eruditos perplejos. Y es que todos los protagonistas, todos los actores del libro, todos los actores principales reaparecen al final del libro. Pero Satanás, el que causó todos los males, parece desaparecer del libro. Parece no estar al final del libro, el que causó todos los males. Entonces muchos eruditos dicen, ¿para qué ni siquiera leer ese libro? Es una injusticia. Aparecen todos los actores al final, pero el que le causó todos los males no dice que le pasó nada. Pero vamos a encontrar que sí aparece Satanás al final del libro, pero aparece con otro nombre. No aparece con el nombre Satán, sino que aparece con el nombre Leviatán. Eso lo veremos un poco más adelante. Ahora, a fin de comprender este libro, es indispensable recordar que Job no tenía ninguna revelación escrita. Su conocimiento era parcial e incompleto. No había ningún libro de la Biblia que lo pudiera guiar. En realidad, Job llegó a pensar que inclusive Dios, su mejor amigo, lo había desamparado. Y él no podía entender por qué. Él dijo, bueno, mis posesiones materiales no hay problema con perderlo. Siervos, hijos, mi salud, el apoyo de mi esposa, el apoyo de mis amigos, yo puedo tolerar eso, pero lo que yo no entiendo es por qué se me ha volcado en contra mi mejor amigo, que es Dios. Así que ahora Job se siente tentado a tirar la toalla. Se siente tentado a pensar que Dios está muerto, que Dios se ha tornado su enemigo. Y ahora, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38, Job va a dialogar con Dios y le va a pedir a Dios que le explique por qué le está pasando todo esto. Y recuerde que él no tenía revelación escrita. Él no tenía Biblia como tenemos nosotros. Nosotros tenemos explicaciones que él no tenía en esa época. Esto está pasando 2000 años antes de Cristo. Así que ahora Job va a decirle a Dios, ¿por qué te me has tornado enemigo? ¿Por qué te me has volcado en contra? Vamos a leer algunos versículos sobre el sentir de Job. Vamos a Job 16 y el versículo 11 al 14. Estoy escogiendo solo algunos versículos para que ustedes entiendan cómo Job ahora está hablándole a Dios, pidiéndole a Dios que le explique lo que está pasando y rogándole a Dios que si él pudiera ir allá a su tribunal, Dios escucharía su caso y lo absolvería. Dice en Job 16, 11 al 14, Dios me ha entregado al mentiroso. En las manos de impíos me hizo caer. Próspero estaba y él me desmenuzó. Es decir, Dios me desmenuzó. Él me arrebató por la cerviz y él me despedazó.
y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros. Él partió mis riñones, Él no perdonó mi hiel, Él derramó por tierra, Él me quebrantó de quebranto en quebranto, Él corrió contra mí como un gigante. Dice, yo no entiendo por qué Dios se está comportando de esta manera conmigo si yo amo a Dios. En Job 16, el versículo 16 y 17 y el versículo 20, dice que Job derramó lágrimas amargas pidiéndole una explicación a Dios. Dice allí en el versículo 16, mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Disputadores son mis amigos, es decir, los tres amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Así que está llorando a Dios y le está diciendo, ¿por qué está pasando esto? Sus ojos están inflamados de lloro, a pesar de que no tenía iniquidad y su oración era pura. No podía entender por qué, siendo inocente, Dios aparentemente se le había volcado en contra. Noten Job 19, versículos 6 y 7. Job 19, 6 y 7. Dice Job, sabed ahora que Dios me ha derribado y se me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Está clamando a Dios y la respuesta de Dios es una demora. La respuesta de Dios es un silencio sepulcral. Noten Job 19 y el versículo 9 al 11. Dice Job, me ha despojado de mi gloria. Dios ha hecho esto según él y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. ¿Por qué Dios te me has tornado enemigo? Si yo te amo, no lo entiendo. Por favor, dame una explicación. Dios no responde inmediatamente. Hay una larga demora. Dios responde con silencio. Noten Job 23 y el versículo 3 al 9. Job 23, y solo vamos a leer estos versículos 3 al 9. Dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Ojalá yo pudiera saber dónde está Dios. Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él, es decir, yo usaría mis argumentos en el tribunal. Él llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo grandeza de fuerza? No. Antes él me atendería, dice, Dios me escucharía. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré, al sur se esconderá y no lo veré. Es decir, no encuentro a Dios. No sé lo que me está pasando. Está bien, perdí todos mis bienes materiales, mi salud, el apoyo de mi esposa, mis amigos. No tengo problemas con eso. Pero ¿por qué mi mejor amigo, a quien yo amo, se ha volcado en mi contra? Noten Job 30 y el versículo 20 y 21. Job 30, 20 y 21. Dice Job, clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Está diciendo esto de Dios. Sencillamente está haciendo una declaración a base de no tener conocimiento de lo que está pasando. Él no sabe lo que está pasando en el cielo. Si hubiera sabido, hubiera sido mucho más fácil. Nosotros sí sabemos lo que va a pasar al final de la historia y sabemos quién lo va a causar, y será más fácil permanecer fieles a Dios, porque sabremos que es el enemigo el que está causando todo. Noten Job 30 y el versículo 9 al 13. Job 30 y el versículo 9 al 13. Dice Job en cuanto a Dios, y ahora yo soy objeto de su burla.
y les sirvo de refrán. Las naciones que lo rodean están diciendo esto. Me abominan, se alejan de mí. Aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Antes las naciones lo admiraban porque era rico y famoso. Ahora se han volcado en su contra. Es objeto de burla, les sirve de refrán. Dice, me abominan, se alejan de mí. Aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Le escupieron, en otras palabras. Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Mi senda desbarataron. Se aprovecharon de mi quebrantamiento. Y contra ellos no hubo ayudador. Noten Job 31 y el versículo 5 y 6. 1 o 2 textos más. Job 31 y el versículo 5 y 6. Job aquí le habla a Dios y le dice, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Suena parecido a la viuda, ¿verdad? Que Dios me pese en la balanza del juicio y verá que yo soy íntegro en mi fidelidad. Un texto más, Job 31 y el versículo 35. Job dice, ¿quién me diera, quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme el proceso. Vemos entonces que hay un adversario aquí, y él dice, si yo pudiera encontrar a Dios, yo testificaría delante de él, y Dios estaría de acuerdo con mi punto de vista. Pero clama a Dios, y Dios responde con una larga demora, responde con silencio. Ahora, Job en esta crisis tuvo momentos de gran fe. Nunca entregó su fe, nunca perdió su fe. Hubo momentos cuando se sentía desalentado y desanimado, pero nunca perdió la fe. Vamos a leer algunos versículos donde él expresa su confianza en Dios a pesar de que no parece que Dios está allí. Job 13 y el versículo 15. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Fíjense qué interesante, dice, aunque Dios me matara, yo todavía confiaría en él. Sigue diciendo, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Noten nuevamente la escena de juicio. Voy a defender mis caminos delante de Dios. Noten Job 14 y los versículos 14 y 15. Job 14 y el versículo 14 y el 15. Son versículos que se leen a veces en los funerales. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad, dice Job, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de sus manos. Si llego a morir, está diciendo aquí, tú tendrás afecto para con la hechura de tus manos, es decir, para conmigo, dice Job. Noten Job 19, 25 al 27, los momentos de fe de Job en medio de la crisis, en medio del desaliento, del ánimo, de la confusión, que no entiende lo que está pasando, no pierde nunca la fe. Dice en Job 19, 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, es decir, después que vaya al sepulcro y se descomponga, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive y algún día voy a ver a ese Redentor después de deshecha mi piel, porque está diciendo voy a resucitar. Noten Job 23 y el versículo 8 al 12. Nuevamente la fe que muestra Job en medio de la crisis. Es como la viudita. La viudita estaba medio desalentada porque el juez no le hacía justicia, había una demora. El juez guardaba silencio. Pero la viudita seguía viniendo y viendo para que el juez le hiciera justicia. Dice en Job 23, versículo 8, he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré.
Al sur se esconderá y no lo veré. Es decir, yo voy a los 4 puntos del compás y no lo encuentro. Pero luego, versículo 10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Así que desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38, Job le está hablando a Dios: déjame ir a tu silla para explicar mi caso. Tú te darías cuenta de mi justicia y de mi integridad. ¿Por qué te has volcado en contra mía? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué la demora? Job está haciendo todas estas preguntas a Dios. Finalmente, en el capítulo 38, Dios le va a decir a Job: Job, ahora cállate tú que voy a hablar yo. Job 38, 1 al 3. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Porque Job estaba hablando sin sabiduría. Él no tenía las escrituras. Él no entendía lo que estaba pasando. Y entonces Dios le dice: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Si tú me has preguntado mucho, Job, ahora me toca a mí. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Y desde el capítulo 38 hasta el capítulo 40, Dios le hace a Job más de 50 preguntas. Y mientras Dios hace preguntas una tras otra, Job se siente más pequeño y más pequeño y más insignificante y más pequeño. En realidad, lo que hace Dios en estos capítulos es relatar el proceso de la creación desde el día 1 hasta el día número 6. Y Dios le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo hice todo eso? Y Job está pensando: yo no estaba ni en proyecto. Así que Dios le dice: yo ahora voy a preguntarte y tú me vas a responder a mí. La última pregunta que le hizo Dios a Job se encuentra en el capítulo 40 y el versículo 1 y 2. Capítulo 40 y el versículo 1 y 2. Dice: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. ¿Están entendiendo la pregunta? Dios le está diciendo: ¿tú eres sabio al contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esta pregunta. Y ahora Job, que se ha sentido más y más pequeño por cada pregunta que Dios le hace: ¿dónde estabas tú cuando yo hice el firmamento? No estaba por ahí. ¿Dónde estabas tú cuando hice las constelaciones? ¿Dónde estabas tú cuando hice las aves y los peces y los animales terrestres? ¿Dónde estabas tú, Job? Y por cada pregunta Job se siente más y más y más insignificante. Hasta que finalmente, después que Dios le hace esta última pregunta, en el capítulo 40 y el versículo 3 al 5, Job le dice a Dios: entonces respondió Job a Jehová: he aquí que yo soy vil. La palabra vil en español significa malo, pero en el hebreo la palabra vil significa insignificante. ¿Ok? Así que Job está diciendo: yo soy insignificante. ¿Qué te responderé? ¿Cómo voy a responder tu pregunta? ¿Quién soy yo para contender con el omnipotente? ¿Quién soy yo para disputar con Dios? Yo no entiendo lo que está pasando, pero no tengo derecho a exigir explicaciones. Así que dice: he aquí yo soy vil o insignificante. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Es decir, Job está diciendo: me callaste la boca. No tengo ningún derecho de hacerle estas preguntas al omnipotente Dios, que conoce el fin desde el principio. Pero lo interesante es que Job, a pesar de que dijo: no volveré a hablar,
volvió a hablar. Y la pregunta es, ¿qué es lo que motivó a Job a volver a hablar? La respuesta está en el capítulo 41. Hay un monstruo marino que lleva el nombre del Leviatán. Y después que Dios le muestra a Job el Leviatán, Job le dice al Señor: Señor, perdón, yo dije que no iba a hablar de nuevo, pero tengo algo que decir. Todavía no les voy a decir qué es lo que Job dijo. Vamos a hablar unos momentos de Leviatán. ¿Qué representa Leviatán? No es una criatura literal en el libro de Job. Leviatán representa lo mismo que Satán en el capítulo 1 y 2. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Vamos a leer algunos versículos. Job 41 y el versículo 1 al 4. Dios le pregunta a Job: ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que no lo tomes por siervo perpetuo? Capítulo 41 y el versículo 18 al 21. Ojalá lean todo el capítulo, pero vamos a leer los versículos 18 al 21. Algunos eruditos dicen que este es un cocodrilo. Que este monstruo, este Leviatán es un cocodrilo. Vaya, un cocodrilo bien raro, según vamos a leer ahora. Dice en el versículo 18, en cuanto a Leviatán: con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego. ¿Han visto un cocodrilo que exhala fuego? No, esto no es un cocodrilo. Así que dice: de su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones. De su boca sale llama. Es un dragón que exhala fuego y humo. Noten el capítulo 41 y el versículo 24 al 27. El Leviatán es humanamente invencible. Dice en el versículo 24: su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Es decir, no hay arma humana que lo pueda vencer. Ahora la pregunta clave es: ¿quién es este Leviatán que Dios le muestra a Job, que ahora Job va a decir: ahora sí entiendo? Vamos a Job 41. Aquí tenemos la clave. Job 41 y el versículo 33 y 34. Fíjense lo que se dice de Leviatán: no hay sobre la tierra quien se le parezca, es decir, quien se le ponga enfrente. Animal hecho exento de temor, es decir, no tiene ningún temor. Menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. ¿Quién es Leviatán? ¿Rey sobre quiénes? Sobre todos los soberbios. Es el soberbio de los soberbios, según dice aquí. Ahora, no tenemos que quedarnos solo en el libro de Job para identificar quién es Leviatán. ¿Quién es Leviatán según lo que estamos mirando? Invencible humanamente. Representa a Satanás. Vuelve a aparecer al final del libro y Dios le dice: Job, tú no puedes con Leviatán. Ningún ser humano puede con Leviatán. Pero yo sí puedo con Leviatán. Yo lo puedo destruir. Y en esa cultura Job hubiera sabido quién es Leviatán, porque en esa cultura se concebía que Leviatán era el enemigo de los dioses. En una sociedad politeísta, ellos creían que Leviatán, los dioses estaban en guerra con Leviatán y eran los únicos que podían derrotar a Leviatán. Por eso en esa cultura, aunque
Job no era politeísta, sino que era monoteísta. Él podía entender que todos sus males estaban siendo causados por Satanás. Noten Isaías 27:1 para ver quién es este Leviatán. Ya vimos que es el rey de todos los soberbios. Ahora vamos a ver Isaías 27 y el versículo 1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz. ¿O qué es Leviatán? Es una serpiente. Y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Quién es Leviatán? Es la serpiente y el dragón. Ahora yo pregunto, ¿quién es Satán, la serpiente, el dragón? Apocalipsis 12, versículos 7 al 9 tiene la respuesta. Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Leviatán es el dragón, leímos, ¿verdad? La serpiente antigua, leímos que Leviatán también es ¿qué cosa? La serpiente, que se llama Diablo y Satanás. ¿Satanás es el nombre que aparece en Job 1 y 2? Sí, Satán. Entonces, ¿quién es Leviatán? Claramente según la Biblia, Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y ahora Job dice, ahora entiendo, no es Dios el que me está causando todo esto, es Leviatán, es la serpiente antigua, Satanás, el gran dragón. Y yo he estado preguntándole a Dios, ¿por qué me está pasando todo esto? Que si yo pudiera ir allá, Él se daría cuenta en cuanto a mi integridad. Yo he estado casi diciendo, Dios, ¿por qué tú haces esto? Cuando en realidad lo está haciendo Satanás. Y entonces ahora Job dice, perdón, Señor, necesito hablar de nuevo. En el capítulo 42 y el versículo 1 al 6, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Y en el contexto que está diciendo Job, yo sé que tú puedes acabar ¿con quién? Con Leviatán. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Cuál era el problema de Job? No tenía ¿qué? Entendimiento. No sean muy duros con él. No tenía la Biblia, solo tenía la cultura de su época. No sean muy duros con él. Ahora, nosotros no vamos a tener excusa en el tiempo de angustia. Nosotros sí no vamos a tener excusa, porque nosotros vamos a saber que no es Dios el que está causando todo, porque tenemos la historia de Job. Sigue diciendo, dice Job, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Es decir, ignoraba en realidad lo que estaba ocurriendo. Y luego Job dice a Dios, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Saben de qué se arrepintió? De haber cuestionado a Dios. Esta historia se va a repetir con el pueblo de Dios al final de la historia. Dios tendrá un remanente fiel que va a perder todo apoyo humano, todos sus bienes materiales, el apoyo de sus amigos, el apoyo de sus cónyuges, su salud. Lo único que no va a permitir Dios es que el pueblo de Dios pierda su vida. Dios va a decir en el tiempo de angustia,
puedes probar a mi pueblo, Satanás, al máximo. Les puedes quitar todo, pero no permito que les quites la vida. Será como la historia de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, donde ellos dijeron al rey: oh rey, nosotros no vamos a adorar tu estatua de oro, porque el Dios a quien nosotros servimos nos puede librar del horno y nos librará. Pero luego dicen: si no nos libra, igual somos seguidores y fieles a Dios, hasta la muerte si es necesario. Job entendió, por lo menos en forma limitada, la razón por la cual estaba pasando por esta situación. Dice en Job 23:10: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Es decir, el pueblo de Dios va a pasar por el horno de fuego para consumir su mundanalidad, para consumir todo vínculo con esta tierra, para que se refleje perfectamente el carácter de Jesús en sus vidas. El pueblo de Dios no tendrá ninguna excusa, porque tenemos el beneficio de la historia de Job. Tenemos la parábola de Jesús, de la viuda, donde sabemos quién es el adversario y qué es lo que va a hacer el adversario. Satanás tratará de convencernos de que es Dios el que está causando los males, pero nosotros sabremos por el testimonio de la Biblia que no es Dios el que causa los males. Dios guardará silencio por un periodo. Dios demorará en responder las plegarias de su pueblo, pero al final del tiempo de angustia, la Biblia nos dice que Dios intervendrá y librará a su pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Dios habrá demostrado al universo que toda una generación de su pueblo era fiel a Dios, no por los panes y los peces, no por las bendiciones que Dios les prodigó, sino que el pueblo de Dios les sirve a Dios por puro amor, sin ningún interés. Y el horno de fuego consumirá completamente su mundanalidad, de tal manera que reflejarán perfectamente el carácter de Cristo Jesús. Gracias a Dios por este lindo libro de Job, este glorioso libro que demuestra lo que Dios tiene planeado para su pueblo. Así que si Dios no contesta nuestras oraciones ahora inmediatamente, no se desesperen. Dios tiene un plan que va a implementar a su debido tiempo y en su debida manera. Que esa sea nuestra experiencia al concluir este tema.